Mensaje de la Santísima Virgen al Padre Stefano Gobi. Milán, 3 de junio de 1989, primer sábado y fiesta del Corazón Inmaculado de María. La bestia semejante a una pantera. Hijos predilectos, hoy se reúnen los cenáculos de oración para celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de su Madre Celestial. De todas partes del mundo los he llamado a consagrarse a mi Corazón Inmaculado y han respondido con filial amor y con generosidad. Yo he formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz. Ha llegado el tiempo en que mi Corazón Inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad, porque en estos tiempos de la deserción, de la purificación y de la gran tribulación, mi Corazón Inmaculado es el único refugio y el camino que los conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo mi Corazón Inmaculado se convierte en el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida de sol. Esta terrible lucha sube del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, tratando de introducirse en todas partes. Tiene las garras de oso, la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera engañosa y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los 10 cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y realeza. La masonería domina el gobierno y gobierna todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso, Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que ha hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acepta y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa de la redención llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que Él ha merecido con el sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma los gérmenes de la vida sobrenatural, que son las virtudes. Entre ellas las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan y crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el combatir de una manera disimulada, pero tenaz, para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo, e iluminado por los dones del Espíritu. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el fin de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios
para blasfemar su nombre y su morada contra todos aquellos que habitan en el cielo. La más grande de las blasfemias es la de negar el culto debido a solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí, porque en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven. Así quiere volver inútil la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Si el amor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes con su potencia de sus 10 cuernos una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor: no tendrás otro Dios más que mí, aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se postran en adoración. Al mandamiento: no tomar el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a un marco indecoroso su nombre, y hace películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento: acuérdate de santificar las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en día del deporte, de las corridas, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un nuevo modelo de familia, fundado sobre la convivencia hasta de homosexuales. Al mandamiento: no matar, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer acoger la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento: no cometer actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento: no robar, ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros y la rapiña. Al mandamiento: no dar falso testimonio ni mentir, aquella obra para que se propague cada día más la ley del engaño, de la mentira, del fingimiento. Al mandamiento: no desear bienes ajenos y la mujer de tu prójimo, ello obra para corromper lo profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado, y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia; a la esperanza, la lujuria; a la caridad, la avaricia; a la prudencia, la ira; a la fortaleza, la pereza; a la justicia, la envidia; a la templanza, la gula. Aquel que se hace víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí porque cada cabeza de la bestia tiene escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la incumbencia de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe, conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo y de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar
culto al dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone al culto, se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva por título blasfemo de la asidia o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar al culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo, del placer. El objetivo de las logias masónicas hoy es obrar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido a Dios para darlo a falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres: la razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esa manera las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio, del pecado, en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque del fuego eterno que es el infierno. Ahora comprenden que en estos tiempos mi corazón inmaculado se hace refugio y el camino seguro de los que lleva a Dios frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por su Madre Celestial para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Por eso me formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, para vivir la letra del Evangelio, para recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para practicar con fuerza las virtudes, para andar siempre el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De este modo me sirvo de ustedes, pequeños hijos, que se han consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra les tiende, y en fin anular el grande ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia, y al final, sobre todo con su gran derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo.